Una bendición tener al pastor Alejandro Córdoba con nosotros, cada uno de los varones que estarán predicando esta semana. Tienen en ellos el mismo sentir. Son hermanos que han servido al Señor por largos años y sin embargo siguen enfocados, entendiendo que lo que Dios nos llamó es alcanzar a los perdidos. Tremendo testimonio de la Iglesia Bautista Fundamental en Celaya, Guanajuato, una ciudad que literalmente ha alcanzado, una iglesia que ha alcanzado a toda la ciudad. No hablando de que toda la ciudad ha sido salva, pero el mensaje del Evangelio ha llegado a cada hogar en Celaya, Guanajuato, múltiples veces a través del ministerio del pastor Córdoba. Doy gracias a Dios por él. Yo siempre al pensar, hermano Córdoba, pienso en constancia. Constancia, lo veo yo como una roca firme, inmovible, haciendo hoy y por la gracia estoy seguro que mañana lo mismo que estuvo haciendo hace 15 años. Cansando gente, amando a la gente, pastoreando a la gente, ganando almas. Nos conocemos por muchos años. La verdad es que hace muchas libras. Bueno, para él son kilos, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por su amistad y la influencia que él tiene a mi vida y a tantos siervos de Dios a través de todo el mundo hispano donde Dios lo lleva a predicar. Vamos a darle un fuerte aplauso al pastor Córdoba. Bueno, qué bendición estar aquí nuevamente. Cada vez que el Señor me permite venir, me regocijo en estar con el pastor Salazar y con muchos otros viejos conocidos. Imagínense cómo me siento. Esta tarde, el hermano que me fue a recoger al aeropuerto, el hermano Alan, ¿dónde está? Ahí está. Me dijo que él se recordaba que de cuando tenía 5 años ya nos escuchaba predicar. Mencionó primero al hermano Ashcraft. Y yo le dije, ¿qué así nos vemos? Si ya él se ve que está para el arrastre, le dije. Ya está más para allá que para acá y ¿cómo estaremos nosotros? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues gracias a Dios porque a pesar de todo podemos seguir adelante, ¿verdad? Sí es cierto que la piel se arruga, el pelo se emblanquece o se cae, en algunos casos ya no tenemos nada, ¿verdad? Pero todavía seguimos. Amén. Gracias a Dios por ello. Gracias, qué bendición, como ya lo dije, estar aquí. Gracias, pastor Salazar. Gracias a su iglesia. Siempre han sido una bendición para su servidor desde la primera vez que vine. Ya ni me acuerdo cuándo, ¿verdad? Y mejor no quiero acordarme. Pero siempre ha sido una bendición estar aquí para predicar la palabra de Dios y no solamente doy, pero por supuesto que es mucho más lo que recibo, como este mensaje que acabamos de escuchar, tremendo mensaje. Y si nada más lo entendiéramos, como dijo nuestro hermano Gil, y lo pusiéramos en práctica, yo creo que ya hubiéramos alcanzado al mundo con el Evangelio, ¿verdad? Si nada más lo entendiéramos y lo pusiéramos en práctica. Desgraciadamente a veces no entendemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a leer todos juntos el versículo número 10. Juan 10, 10. Todos juntos, por favor.
Nadie se adelante, nadie se atrase. Nada más vamos a leer ese versículo, después vamos a orar y vamos a empezar con la predicación de esta noche. Muy bien, empecemos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque no hay duda de que tú nos has hablado en esta noche. Gracias, Señor, por lo que ya hemos oído. Gracias por el esfuerzo que ha hecho esta iglesia para llevar a cabo estas conferencias. Y, Señor, te pido que tú nos hables. Yo sé que tú quieres hacerlo. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a tu palabra. Usa a cada uno de tus siervos que estarán predicando tu palabra. Y particularmente, Señor, te pido que me uses en esta noche. Ayúdame a comunicar el mensaje que has puesto en mi corazón en esta noche. Hacerlo en una forma correcta, en una forma clara, en una forma sencilla y práctica para cada uno de mis hermanos. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Quiero hablarles en esta noche acerca de los enemigos del ganar almas. Los enemigos del ganar almas. Los enemigos que tenemos, aquellos que queremos ganar almas. No tenemos que ir a la Biblia para darnos cuenta de que la voluntad de Dios es precisamente predicar el Evangelio. Y yo estoy completamente convencido, hermanos, de que no estamos haciendo absolutamente nada en este asunto de ganar almas. Sí, gracias a Dios, estamos viendo que miles de personas aceptan a Cristo, iglesias empiezan por todos lados, y gracias a Dios. Pero la verdad es que no es ni una gota de agua en el océano que es la humanidad. No estamos haciendo nada. Cuando me pongo a pensar en la cantidad de gente que vive en este planeta, más de 7.500 millones de habitantes. Y piense eso, 7.500 millones de habitantes. Ni todo el continente americano tiene 1.000 millones de habitantes. Y el planeta tiene más de 7.500 millones de habitantes. Nos damos cuenta de que no estamos haciendo absolutamente nada. Yo he escuchado y he leído algunas estadísticas que dicen que hay más de 2.500 millones de cristianos en el planeta. Quisiera creerlo en verdad. Pero qué difícil es aceptarlo. Yo no creo que esas estadísticas sean realistas. A lo mejor estarán hablando de gente que profesan ser cristianos y en ese grupo están los católicos y todo ese grupo de personas que se dicen cristianas, pero que en realidad no lo son. Qué lejos estamos de alcanzar al mundo con el Evangelio. Qué lejos. Algunas estadísticas dicen que el mundo tiene más de 2.000 millones de musulmanes. ¿Qué tarea tan grande? Pensando acerca de eso, yo llegué a la conclusión de que la religión musulmana surgió porque los cristianos de esa generación no hicieron su trabajo. Piense, el Islam nació en el año 660, más o menos de nuestra era. ¿Y qué tan cerca estaba o está Arabia Saudita de Israel, donde nació el cristianismo? Si nada más hubieran llegado misioneros allí, predicadores, ganadores de almas, y le hubieran hablado a la gente de Cristo, no tendríamos esa amenaza mundial que tenemos hoy en día.
Pero no son el problema los musulmanes. El problema somos nosotros. El problema no son las sectas falsas. El problema no es la mundanalidad, el mundo que se está degenerando y depravando cada vez más. El problema somos nosotros. Ese es el verdadero problema. Creemos que hemos hecho bastante y por eso empezamos a bajar la intensidad, el trabajo, el deseo de hacer más por el Señor. Y ahí es donde viene nuestro fracaso. ¿Cuáles son esos enemigos que impiden que un cristiano, una iglesia, un siervo de Dios, esté ganando almas fielmente, consistentemente, responsablemente, seriamente, como el Señor nos lo ordena? Hay varios enemigos que la palabra de Dios nos menciona y que usted y yo sabemos que existen. Y si no los identificamos primero y segundo los atacamos, esos enemigos nos van a destruir. Y repito, yo creo que a través de las generaciones y a través de las páginas de la Biblia, por supuesto, nos damos cuenta de que estos enemigos son reales, existen. Y por eso es que de alguna manera han adormecido en las diferentes épocas del cristianismo a los cristianos que les ha tocado vivir en ese momento para predicar el evangelio y no lo han hecho. ¿Cuáles son esos enemigos? El primer enemigo que yo veo en la Biblia es el que se menciona aquí en Juan capítulo 10, versículo 10. Cuando la Biblia y nuestro Señor Jesucristo particularmente está hablando de el ladrón, sabemos que no está hablando de un hombre físicamente hablando, está hablando de Satanás. Dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En todas partes la palabra de Dios se encarga de enseñarnos que ese enemigo que tenemos es un enemigo poderoso. Quizás el que más claramente habla de ese enemigo es el apóstol Pedro, porque él experimentó en su propia vida el ataque fuerte de Satanás. Allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si alguien sabía que Satanás andaba como león rugiente rondando, buscando a alguien para destruirlo, era el apóstol Pedro. Pedro, que se había jactado de que él no iba a negar al Señor, de que él iba a ir a la muerte si era necesario. Y yo no creo que Pedro estuviera jugando ni estuviera tomando a broma eso. Él estaba hablando en serio, pero que fácilmente Satanás vino y lo hizo caer. Y dice la Biblia que no solamente cayó, blasfemó el nombre de nuestro Señor Jesucristo, maldijo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no se dio cuenta Pedro de que efectivamente Satanás anda como león rugiente. Y es exactamente lo mismo que sucede con nosotros como cristianos. No, pastor, mire cuántas personas ganamos a la semana en nuestra iglesia. No, pastor, mire, pero eso no es todo. Hay un mundo que se está yendo al infierno. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que nuestra tarea es ir y predicar el evangelio, hablarle a la gente de Cristo. Pero yo creo que no estamos haciendo lo suficiente. No estamos haciendo todavía toda la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos dejado que Satanás nos engañe, Satanás nos doblegue, Satanás nos entretenga, Satanás nos haga creer que ya hicimos todo lo que se debería de hacer y entonces ¿para qué hacemos más? Ya que hagan otros, ya que otras generaciones vengan, ya que otros se pongan a ganar almas, yo ya hice suficiente. Y no es cierto. Por algo el apóstol Pablo, hablando de este enemigo que tenemos, dijo ahí en Efesios capítulo 6 que deberíamos de tomar toda la armadura de Dios para
estar firme contra las acechanzas de Satanás. Y no se engañe, hermano, todos tenemos estos problemas, todos tenemos estos enemigos. Por eso la palabra de Dios nos advierte una y otra vez y otra vez y otra vez acerca de estos enemigos, para que no nos dejemos derrotar por ellos. Pero yo me temo que Satanás ha engañado a muchísimos cristianos. Y esa es la razón de por qué viven indiferentes ante la necesidad de otras personas. Descuidados totalmente. Mire, tan sencillo es que por lo menos usted le regalara un folleto a una persona. Tan fácil. Pero ¿a poco no vienen esos dardos de fuego del enemigo y le pone pensamientos con ¿para qué? Ni va a hacer caso, ni le interesa, no quiere escuchar. ¿Y cómo es posible que nosotros como cristianos, hermanos, le estemos creyendo a Satanás en sus mentiras, en sus engaños? Pero eso es lo que está sucediendo. Por eso insisto, mire, no estamos avanzando al mismo nivel que la población mundial está creciendo. No estamos creciendo en la misma proporción, hablándole del evangelio a la gente inconversa. Millones y millones de personas condenándose y yéndose al infierno. Hay otro enemigo que tenemos y todos están íntimamente relacionados. Mire en el libro de Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Yo estoy seguro que nada de esto usted lo desconoce. El único problema que tenemos no es que desconocemos, es que a propósito ignoramos. No ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí en Josué capítulo número 7 tenemos la historia de Acán. Dice en el versículo número 1, Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. La palabra prevaricar quiere decir desobedecer con conocimiento. Ya sabemos que algo no lo debemos de hacer y lo hacemos. Esa es una prevaricación. Dice la Biblia aquí que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó ahí que estaban junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Conocemos el resto de la historia. Dice la palabra de Dios que empezó a reclamarle Josué a Dios: Señor, ¿por qué nos enviaste? ¿Por qué permites que ese ejército tan pequeño nos mate? ¿Qué van a decir nuestros enemigos? ¿Qué van a decir de tu nombre? Y Dios le dice lo que nos dice a cada uno de nosotros: el problema no está en mí, el problema está en ti. Israel ha pecado. El problema lo tienes que encontrar en tu propia vida. No me reclames a mí. Yo no soy el culpable de tu incapacidad, de tu pecado. Eres tú el culpable. Y ese es el problema que tenemos, hermanos. La razón de por qué no queremos salir a hablarle a la gente de Cristo, la razón de por qué nos da vergüenza, la razón de por qué tenemos temor, es porque hay pecado en nuestro corazón. Esa es la razón. Claro que buscamos un montón de excusas, un montón de pretextos. Ay, pastor, es que la gente no quiere. Ay, pastor, es que hace mucho calor. Ay, pastor, es que hace mucho frío. Ay, pastor, es que está lloviendo. Ay, pastor, es que yo no sé cómo hablar. Ay, pastor, es que me da vergüenza.
La verdad, la única verdad es que hay pecado en nuestro corazón. Y a mí me sorprende la cantidad de veces que se predica la palabra de Dios y que Dios pone el dedo en la llaga. Nos habla exactamente acerca del pecado que nosotros tenemos y simple y sencillamente lo pasamos por alto. Llega el momento de la invitación. Dios nos ha hablado. Claramente Dios nos ha hablado. Y lejos de doblar nuestras rodillas, nos quedamos en nuestro lugar. Y un montón de hermanos se justifican. ¿Para qué doblo mis rodillas? ¿Para qué paso al frente? Yo no quiero ser hipócrita. No sea hipócrita, hermano. Sea honesto delante del Señor en esta noche. Y doble sus rodillas y dígale a Él: Señor, yo he pecado contra ti. No estoy obedeciendo tu palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted a propósito buscó a una persona y le habló de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Si pudiéramos poner una pantalla aquí y ver el corazón de cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta de que han pasado semanas y en algunos casos meses y años sin hablarle a una persona de Cristo. Tengo 30 años de pastorear la iglesia allá en Celaya. Y yo le garantizo y les predico acerca de ganar almas. Y tenemos programas de ganar almas en nuestra iglesia. Y ganamos cientos de personas cada semana en nuestra iglesia. Y vienen personas a hacer la profesión pública de fe a la iglesia. Y se bautizan cada semana. Desde hace 30 años lo hacemos. Pero yo le aseguro que más de la mitad de la gente que asiste a mi iglesia no gana almas. Y yo no creo que sea diferente en cada iglesia aquí representada. ¿Cuál es la razón? Pecado. Pecado. Esa es la razón de por qué el Señor le dijo a Josué: no me reclames, ve al pueblo, examina al pueblo, y ahí vas a encontrar el culpable. Dice la Biblia que el pueblo se desanimó, el corazón del pueblo se convirtió en agua, dice la Biblia. Literalmente ya no querían hacer nada, se sintieron fracasados, inútiles. Y claro que cuando hay pecado en nuestra vida, no podemos sentirnos de otra manera. Y así deberíamos de sentirnos y deberíamos de ser honestos y humildes y decirle al Señor: Señor, perdóname si es cierto, yo he permitido que el pecado se anide en mi corazón. ¿Cómo vamos a ganar almas? ¿Cómo Dios nos va a usar? Ocultando, disfrazando el pecado en nuestra vida. Dios no nos va a usar, hermanos. No vamos a hacer absolutamente nada. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 8. Necesitamos ser honestos con Dios y decirle: Señor, muéstrame mi pecado, y téngalo por seguro de que Dios le va a mostrar su pecado. Pero si ya el Señor sabe que lejos de venir y arreglar cuentas con el Señor y decirle: Señor, perdóname del pecado en el cual he estado viviendo, ¿para qué nos lo muestra? ¿Para qué? Mire, en Juan capítulo 8, dice el versículo número 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sigue diciendo el versículo número 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El cristiano no vive en el pecado, no se revuelca en el pecado, no se ensucia en el pecado, no se deleita en el pecado. El cristiano cae accidentalmente en el pecado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, pero se levanta inmediatamente y quiere seguir adelante en su vida cristiana. Eso es lo que la Biblia enseña por todas partes. Pero yo encuentro a muchos cristianos que viven en el pecado, se deleitan en el pecado, promueven el pecado,
atacan a los que están en contra del pecado, los acusan de hipócritas, los acusan de fariseos, de exagerados, de fanáticos. No, el problema está en su corazón, hermano. Vaya esta noche delante de Dios y yo estoy seguro que durante estos días de conferencias Dios le va a hablar y Dios le va a señalar cada uno de aquellos problemas que usted tiene en su corazón. Sea honesto, sea humilde, disponga su corazón desde ahora para que cuando Dios le hable usted responda correctamente a lo que Dios le señala, porque de otra manera el problema va a seguir exactamente allí y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Si Él ha dado una orden de que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, Él quiere que lo hagamos y Él sabe que podemos hacerlo. Si cada uno de los que estamos aquí empezáramos a hacerlo, qué tremendo avivamiento vendría. Créamelo. ¿Qué avivamiento no veríamos en toda esta parte de los Estados Unidos? Y yo creo que alcanzaría no solamente a los Estados Unidos, a cada país de Latinoamérica y por qué no a cada país del mundo. Pero tenemos que empezar nosotros individualmente. Ay, no, pues ya se desanimó fulano de tal, yo ya no voy. Ay, pues es que el hermano que me ganó ya ni asiste a la iglesia, ¿para qué yo voy a ganar almas? Pecado. 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 El primer enemigo es Satanás. El segundo enemigo es el pecado. Ahora déjeme mostrarle algunos de esos pecados que se convierten en enemigos. Vaya al libro de Proverbios, capítulo número 19, versículo número 15. Proverbios 19, 15. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la Biblia ahí. Proverbios 19, 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Sabe cuál es el siguiente enemigo que tenemos que nos impide ir y ganar almas? La pereza. Qué perezosos somos los seres humanos. Flojos, haraganes. Somos perezosos. No me diga que no. ¿Por qué cree que el libro de Proverbios habla tanto acerca de la pereza? Porque el rey Salomón se daba cuenta de que efectivamente este era un problema serio en los seres humanos. Y tenemos que luchar contra nuestra carne. Y por eso la palabra de Dios habla de crucificar esta naturaleza carnal. Porque esta naturaleza carnal quiere seguir acostada, ahí durmiendo, sentada, hacer el más mínimo esfuerzo. Esta naturaleza carnal no le gusta. No le gusta que la rechacen. No le gusta salir a estar ahí cuando está cayendo el sol a plomo. No quiere hacer absolutamente nada de trabajo. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 6, versículo número 9. Proverbios capítulo 6, versículo número 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Yo encuentro que muchos siervos de Dios se la viven quejando de que no les alcanza el dinero. Ay, pastor, si nada más tuviera yo quien me ayudara económicamente. Y yo les pregunto, ¿y quién me ayuda a mí? Cada semana recibo llamadas telefónicas pidiéndome, pastores, iglesias, ir a nuestra iglesia para recoger una ofrenda, para que les ayudemos porque tienen una necesidad. Y no estoy diciendo que no lo hacemos, en la medida de nuestras posibilidades lo hacemos. Pero ¿quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién nos da a nosotros?
Una vez un pastor amigo mío me dijo: pastor, ¿por qué no me da la lista de sus contactos que tiene en los Estados Unidos para que me echen la mano? Tenemos una necesidad material aquí para que nos ayuden. Yo le dije: hermano, ¿usted sabe que alguien nos ayuda? ¿Usted sabe que alguien nos manda algo? Digo, si sabe, dígame, porque yo no sé nada. Y dígame quién se está quedando con esa lana. Dice la Biblia: así vendrá tu necesidad. Así vendrá tu necesidad como hombre armado. Y hermano, estos enemigos que tenemos, que estoy mencionando, aplican en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros somos perezosos en nuestra vida espiritual, en leer la Biblia, en orar, en asistir a la iglesia, en obedecer lo que la palabra de Dios dice, un día así va a venir nuestra necesidad. Simple y sencillamente no vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Y es exactamente igual en la obra de Dios. Estamos padeciendo necesidad porque hemos dejado de ir y predicar el evangelio, porque somos perezosos. ¿Sabe que hay un animalito que se llama perezoso? ¿Sí sabía? Parece oso, un osito pequeño, simpático el osito. Se sube al árbol a comer o para protegerse. ¿Y sabe cómo se baja? Se avienta nada más. Por eso le dicen perezoso. Y qué perfecta ilustración de un montón de cristianos. Ay, pastores, que hace mucho frío, hace mucho calor. Ay, pastores, que estoy muy cansado, he trabajado mucho. Y los demás que salen a ganar almas nada más están ahí sentadotes esperando a ver qué se le ocurre al pastor. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los latinos. La pereza. Queremos evitar la fatiga. Queremos evitar el esfuerzo. Mire lo que dice la Biblia ahí mismo en Proverbios, capítulo número 24. No vamos a alcanzar a este mundo con el evangelio si no dejamos la pereza. Mire lo que dice Proverbios capítulo número 24, versículo número 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esa es la razón de por qué tenemos iglesias que no ganan almas. Ese enemigo que es la pereza se ha levantado en contra de nosotros y nosotros le hemos dado la razón a la pereza. Ay, no se puede. Ay, no, pastor, es mucho trabajo. Ay, pastor, no tengo tiempo. Ay, pastor, no se puede. Y así está llegando nuestra necesidad. Así está llegando nuestra necesidad. No estamos haciendo lo suficiente para alcanzar a este mundo con el evangelio. Necesitamos hacer más y más y más. Pero para eso necesitamos dejar la pereza, porque de otra manera no podremos alcanzar a este mundo con el evangelio. Y para cada uno de estos pecados, hermanos, la palabra de Dios nos enseña el remedio. Mire el siguiente enemigo que tenemos. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo número 40. Hay muchos enemigos que detienen al cristiano de ganar almas, al siervo de Dios de ganar almas. Todo empieza con el diablo. Satanás es el archienemigo del cristiano. Satanás quiere pararnos. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es exactamente lo que quiere Satanás. Satanás utiliza el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la pereza.
¿Cuál pecado? Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 8, versículo número 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿la qué? La verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. El Señor Jesucristo está acusando a esos hombres, hombres que habían dicho que creían en Él. En el versículo número 30 dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y luego en el versículo número 40 les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Sabe cómo se llama el siguiente enemigo que tenemos que nos detiene de ganar almas? La confrontación. Cada vez que usted trata de hablarle a una persona de Cristo, va a haber confrontación. Sí es cierto que va a haber gente que le rechace. Yo me acuerdo, hace años, un boxeador, ahora creo que es exboxeador, se llamaba Germán Torres. Un hombre bajito, de estatura, delgadito, fue campeón mundial de peso mosca. Él era de Celaya. Una hermana de nuestra iglesia lo invitó a venir a la iglesia. Él vino, aceptó a Cristo como su salvador personal. En ese tiempo todavía no era el campeón del mundo. Después fue campeón del mundo, un año después, medio año después, ya no recuerdo. El asunto es que cuando él se convirtió, mire, él tomó las cosas de Dios con tanto celo. No faltaba un culto en la iglesia. Tenía como 2 meses asistiendo a la iglesia y me dijo, pastor, yo quiero ir con usted a ganar almas. Yo le dije, vente, vamos. Lo llevé a ganar almas. La primera puerta que toqué, salió un hombre ahí, enojado. ¿Qué quiere? ¡Lárguese! Nos habló así. Él siendo boxeador. Yo lo vi cómo estaba. Ahora, bajito. Ese hombre yo no sé cuánto medía, pero calculo que menos de 1,80 no medía. Le dije, mire señor, todo lo que queremos es regalarle este folleto y hablarle unos minutos de la palabra de Dios. No, no quiero nada, lárguense. Está bien, gracias. Cuando íbamos caminando a la siguiente puerta, Germán me dijo, pastor, ¿y usted aguanta eso? Yo le dije, ¿qué quieres que haga? Pues hay que darle unos golpes a ese hombre. Mire el favor que le estamos haciendo. Le dije, esa no es la forma de ganar almas, Germán. Más vale que te calmes. Pero sí es cierto que no nos gusta la confrontación. No nos gusta. Ya escuchamos el mensaje del hermano Torres. El cristiano que va a ganar almas va a ser confrontado. No, pastor, pero es que yo soy pacifista. Yo puro amor y paz. Yo no quiero pleito. Yo no quiero guerra. No se puede si va a ser un ganador de almas. Vea, la historia en la Biblia registra que cada vez que llegaron a un lugar a predicar el evangelio, hubo gente que se opuso, hubo gente que no quería escuchar el evangelio y la gente no ha cambiado, hermano, sigue siendo igual. La Biblia dice que están muertos espiritualmente, no entienden. Satanás ha cegado su entendimiento, por eso es que rechazan el evangelio. Pero usted ya conoce el evangelio, ya conoce la Biblia, ya sabe cómo van a reaccionar. Por eso es que debe de ir y predicarles el evangelio. Pero qué éxito tiene Satanás al decirnos, no, tú no mereces ser tratado así, tú no mereces que te insulten, que te humillen, mira, les vienes a hacer un favor. Y muchos de nosotros actuamos como Germán Torres. No queremos.
No, pastor, pues si así tiene que ser, pues yo no voy. Yo le dije, pues allá tú, Germán, pero ya sabes lo que debes de hacer. Ahora, gracias a Dios que mientras Germán andaba con ese ánimo, ¿cuánta gente llegó a la iglesia? ¿Cuánta gente? Nada más iba por las colonias, lo reconocían. Germán era famoso. Germán, ¿a dónde vas? Tú súbete, vente, vamos. Llevaba yo no sé cuántos, docenas y docenas de personas a la iglesia. Escucharon el evangelio. Gracias a Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es el enemigo que lo está deteniendo a usted? Hay otro enemigo. Y cada uno de estos enemigos, hermano, si usted no lo ataca con la ayuda de Dios y lo vence, ese enemigo lo va a destruir a usted. Muy pronto, usted no solamente va a dejar de ganar almas, pero un día, yo le aseguro, va a dejar los caminos del Señor. Vaya al libro de los Salmos, en el Salmo número 27. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo número 27, versículo número 13. ¿Cómo es astuto Satanás? Y ha utilizado a través de las generaciones estas mismas herramientas para derrotarnos. Y nos ha derrotado. Y sigue derrotando a los cristianos hoy en día. Dice aquí en el Salmo número 27, versículo número 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe cuál es el último enemigo del cual quiero hablarle? La incredulidad, la duda, la desconfianza en la palabra de Dios. Esa es la razón de por qué cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos de afianzar nuestra fe en este bendito libro. La razón de por qué el cristiano empieza a dudar de la palabra de Dios es porque está escuchando a alguien que no debe de escuchar, y Satanás le empieza a meter dudas acerca de la palabra de Dios. En vez de que crezcamos en nuestra fe en la palabra de Dios, empezamos a dudar. A lo mejor no es cierto. A lo mejor nada de eso va a suceder. A lo mejor no va a ocurrir así como la Biblia dice. Hermano, este libro es la palabra de Dios y hay suficiente evidencia de que este libro se va a cumplir, porque se ha cumplido hasta el tiempo presente. Todo lo que este libro ha dicho que va a suceder, ha sucedido al pie de la letra. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿A quién le está haciendo caso usted? ¿A quién está escuchando usted? ¿A quién le está poniendo atención? Seguramente que no es a la palabra de Dios, porque si fuera la palabra de Dios, usted querría ir y hablarle a toda la gente que pudiera con el evangelio, hacer el máximo esfuerzo para que el evangelio llegue a todas partes del mundo, porque esa es nuestra tarea. ¿Qué enemigo le ha derrotado? Porque ha dejado de ganar almas. Antes lo hacía. ¿Por qué ya no? ¿Qué le convenció de que no lo hiciera? Yo creo que esta noche debemos de decirle al Señor, Señor, perdóname. Le he hecho caso a Satanás más que a ti. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, perdónanos. Perdónanos porque no estamos haciendo bien. Hemos dejado que Satanás nos engañe con sus mentiras y nos haga creer que efectivamente no podemos hacer esta tarea. Oh Señor, danos humildad, danos honestidad para arreglar cada problema en nuestra vida. Sigue bendiciendo el resto de este culto. Usa a tu siervo que nos predicará inmediatamente después. Todo te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.